Buenos días, compañeros. Mi nombre es Salma Fara y hoy, junto a mi grupo, que está conformado por Valentina Niño y Sebastián Ortega, le hablaremos sobre los lenguajes de programación. A continuación, mi compañera Valentina Niño va a dar la introducción al tema. Como introducción a la exposición, hablaremos qué son los lenguajes de la programación, los tipos de lenguaje, las características de estas y cómo crear tu propio lenguaje de programación. Para iniciar, hablaremos sobre qué son los lenguajes de programación. Estos son un modelo de programación informática que organiza el diseño del software en torno a datos u objetos, en lugar de las funciones y la lógica. Un objeto se puede definir como un campo de datos que tiene atributos y o comportamientos únicos. Es un modelo de programación informática que organiza el diseño del software en torno a datos y objetos, en lugar de las funciones y la lógica. A continuación, hablaremos sobre los tipos de lenguaje de programación. El primero es Python. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación de los objetos. Para continuar, tenemos Java y JavaScript, que son una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en el año 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán en un futuro. Probablemente no funciona a menos que tú tengas Java instalado en tu dispositivo. Tenemos VisualBasic.net. Es un lenguaje de programación orientado a los objetos que se puede considerar una evolución de que Visual Basic implementada sobre los Fragmentor Network.net. Estos más que todo se encuentran en los sistemas de Microsoft. Al igual que C++, la intención de su creador fue extender la lengua de la programación, los mecanismos que permiten la manipulación de los objetos. En ese sentido, desde su punto de vista de los lenguajes orientados a los objetos. Tenemos también Ruby, el cual es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a los objetos, creado por el programador japonés Yukio alias Matz, quien comenzó a trabajar en Ruby en el año 1993. Para finalizar, tenemos MATLAB, que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Este está disponible para todas las plataformas, las que son Linux, Windows, Mac OS y Linux. A continuación hablaremos sobre las características del lenguaje de programación. Como primero tenemos la simplicidad. El lenguaje debe ofrecer conceptos claros y simples que faciliten su aprendizaje y la aplicación, de manera de que esta misma sea sencilla de comprender. Como segundo, obtenemos la estructura de control. Como su nombre le indica, permite que los programadores escriban sus códigos de acuerdo con los conceptos de la programación estructurada. Tenemos también la eficiencia o la estructura de los datos, que indican que los lenguajes de programación deben traducirse y o ejecutarse eficientemente para no ocupar demasiado espacio. Para finalizar, tenemos la expresividad de un lenguaje de programación, que indica que es la capacidad de expresar a las soluciones a los problemas complejos de una forma un poco elegante, simple y concisa. Para poder crear un lenguaje de programación, necesitas entender para qué sirven, conocer otros ejemplos de lenguaje de configuración y aprender cómo esto funciona, usando intérpretes y compiladores. Para poder crear esto se necesita paciencia y mucha práctica, comenzar desde lo más simple hasta lo más complejo. Comienza un nuevo año y siempre es un buen momento para planificarse, proponerse objetivos, retos, y uno de ellos puede ser qué lenguajes de programación podría aprender. O estás iniciándote en la programación y no sabes por qué lenguaje empezar. Por eso en este vídeo te voy a dar 5 lenguajes que deberías tener en cuenta, no solo en este año que empieza, sino también en próximos que vengan. Mi nombre es Carlos Azaustre, soy desarrollador web y puedes seguirme en todas las redes sociales como @carlosazaustre. Empezamos ese top 5 de lenguajes de programación con el primero, el que yo creo que deberías tener más que en cuenta, y si es tu primera incursión en la programación, debería ser JavaScript. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy versátil y te va a permitir trabajar tanto en el lado frontend de las aplicaciones como en el backend. Si te vas a dedicar al front, desde luego JavaScript es el lenguaje de programación que tienes que aprender sí o sí. Luego sumado pues algún framework como Angular, Vue o React, además de HTML y CSS. Pero un lenguaje de programación en el front es JavaScript
y va a ser así por mucho tiempo. Y digo que sirve mucho JavaScript para empezar porque luego la barrera hacia el backend es fácilmente de pasar porque tienes Node.js, que es un entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor. Es decir, con el mismo lenguaje de programación vas a poder desarrollar tanto el frontend como el backend de tus aplicaciones. Además de que es un lenguaje que no necesita ser compilado, por lo que los tiempos de espera entre que programas una cosa y ves el resultado final son bastante más rápidos. Además de que no necesitas ningún emulador y la salida de ese resultado final que ejecutes con JavaScript puedes verla directamente en el navegador, que es un producto o es un software que utilizas en el día a día. Entonces no te va a resultar raro ni vas a tener que instalar nada adicional. El segundo lenguaje que te recomiendo es, tanto si empiezas como si ya tienes experiencia trabajando en un lenguaje como JavaScript, yo creo que debería ser Python. Si vas a aprender otro lenguaje o digamos quieres ser más o menos bueno o buena en un par de lenguajes, yo creo que la mejor opción es saber JavaScript y Python. ¿Por qué Python? Python es un lenguaje para backend, junto con su framework Django, te va a servir pues para desarrollar un backend de aplicaciones, igual que podrías hacer en Node.js, pero bueno, en otro lenguaje, que también es muy robusto, muy potente, muy utilizado y también muy demandado. Y al igual que te he comentado con JavaScript, que te sirve para varias cosas, Python también sirve para varias cosas, en otro sentido. Python es el lenguaje que se utiliza para todo el campo de ciencia de datos, machine learning, etc. Entonces, aprender un segundo lenguaje que te va a proporcionar más apertura de conocimientos, más acceso a nuevos ámbitos, creo que es muy potente. Entonces, esa es mi segunda recomendación. El tercer lenguaje que te recomendaría sería Go. Go o Golang es un lenguaje que desarrolló Google y es para entorno de servidor. Es muy demandado en aplicaciones que necesitan mucha escalabilidad. Podrías prescindir de él, pero bueno, si ya dominas otros lenguajes y quieres darle la oportunidad a un lenguaje nuevo, yo creo que Go te va a abrir también muchas puertas. No mucha gente conoce Go y menos gente lo llega a dominar. Entonces, si quieres especializarte en algo y en entornos, como digo, de backend, de servidor, Go es una muy buena opción. Como cuarto lenguaje, ya vamos a centrarnos en dispositivos móviles. Si quieres enfocarte hacia el desarrollo móvil, también lo puedes hacer con JavaScript. Tiene muy buenos frameworks como React Native o incluso Flutter, aunque Flutter no utiliza JavaScript, sino que utiliza otro lenguaje que se llama Dart. Pero si quieres enfocarte en lo que es desarrollo nativo, trabajar directamente con el dispositivo y en este caso para Android, te recomiendo Kotlin. Anteriormente, para desarrollar en Android necesitabas utilizar Java, lo cual, pues bueno, si ya tenías experiencia con Java, es fácilmente de asimilar y fácilmente entrar. Android tiene sus cosillas, ¿no? Que no es lo mismo que desarrollar una aplicación Java pura y dura, pero digamos que la barrera de entrada ya era más sencilla si ya tenías experiencia con Java. Aún así, esto no dejaba de ser un impedimento para las personas que venían sin experiencia o con muy poca experiencia en Java. Kotlin soluciona eso y de hecho es ya el lenguaje que recomienda la propia Google para desarrollar aplicaciones en Android. Por tanto, si tu interés es desarrollar aplicaciones mobile nativas en Android, Kotlin es tu mejor opción. Y el quinto lenguaje, ya para terminar esta serie, sería Swift. Si quieres dedicarte al desarrollo nativo, pero para iOS, es decir, desarrollo para iPhone, para iPad, incluso para Mac, ya no es necesario emplear Objective-C. Objective-C era un lenguaje bastante raro, tipado y un poco confuso al inicio, pero Swift soluciona esto. De hecho, es muy parecido a JavaScript. Entonces, si quieres dedicarte a lo que es el desarrollo móvil nativo con iOS, mi recomendación es Swift. Y estas son mis recomendaciones. Por supuesto, es una opinión personal. Hay muchísimos más lenguajes. Por ejemplo, tenemos Rust, que es muy interesante, que te va a servir también con WebAssembly, por ejemplo. Tienes también Ruby con Ruby on Rails. En fin, hay un sinfín de posibilidades. Pero yo he querido darte mi opinión de los 5 que yo creo que son importantes. No es necesario que conozcas los 5. De hecho, yo de todos esos que te he comentado, solo trabajo con lo que es JavaScript en frontend y backend. Python lo he visto muy por encima. No me considero para nada programador Python. Y de Go no he visto absolutamente nada.
y no me he dedicado al desarrollo móvil en ningún momento. Por eso te he dicho unas recomendaciones enfocadas a diferentes aspectos, tanto como si te estás iniciando, todavía no sabes si vas a dedicarte al front o al back, si quieres explorar otros campos como data science y machine learning, si quieres especializarte más en backend o si quieres especializarte más en desarrollo mobile. Déjame en los comentarios de este vídeo qué lenguajes vas a intentar o vas a proponerte aprender en este año o en cuáles trabajas. Y también si alguno de los que tienes pensado no aparece en este top 5 que te acabo de comentar. Sin nada más, me despido hasta un próximo vídeo. ¡Chao! Existen dos tipos de lenguaje de programación de alto y bajo nivel. El lenguaje de programación nivel bajo tiene tres tipos que son el código binario, el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador. El código binario es el lenguaje más básico que hace parte de los sistemas informáticos. Este es el más sencillo de utilizar, el más máquina y el lenguaje máquina. Envía de forma literal las tareas que se deben llevar a cabo y el lenguaje ensamblador es el más complejo, ya que estos no son descifrados directamente por el ordenador. Este tipo de lenguajes está ligado al hardware. A continuación les voy a presentar la estructura del lenguaje de programación. Estos tienen una estructura compleja que se compone de sintaxis, semántica, elementos del lenguaje, nivel, abstracción, paradigma, estructura de control para ordenar la ejecución de programas, los tipos de datos, funciones y procedimientos. La programación estructurada permite la escritura de programas. Bueno, esto es una diferencia entre la programación estructurada y la orientada a objetos. Una de las grandes diferencias es que son fáciles de leer y modificar la estructura de programas. También que es un programa estructurado al flujo lógico de tres estructuras de control básicas secuenciales: selección e interacción. Secuencia, la primera es la ejecución de una instrucción tras otra. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos, sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está basado en varias técnicas como modularidad y encapsulamiento. Los programas orientados a objetos se basan en una nueva forma de pensar, mientras que los problemas declarados como variables o los tipos de datos que son objetos del problema, y que a su vez cada objeto tiene varias variables que hacen referencia al dato. La programación estructurada pretende resolver un problema de principio a fin de una sola estructura de código. A continuación, les hablaré sobre el lenguaje de programación estructurada por los bloques. La programación con los bloques gráficos, en lugar de utilizar una lista de palabras que ejecutan las tareas, se usan bloques gráficos que van encajados unos a los otros, así logrando que éste realice la acción deseada. A continuación les hablaré sobre el lenguaje de programación estructurado por diagramas. Estos se usan principalmente con numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar los procesos que suelen ser complejos, pero que en los diagramas se ven más fáciles y más claros para poder entenderlo. En los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso que se va a realizar, junto con flechas que hacen que ésta se conecte y sigan una secuencia. Ahora les hablaré sobre el programa estructurado. La programación estructurada es un paradigma de programación orientada a mejorar la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa. Estos se conforman por tres estructuras, que son la secuencial, la condicional y la repetitiva. Estructura secuencial está formada por una secuencia de llamadas instrucciones del lenguaje o funciones del programador. Estructura condicional es aquella que ejecuta una estructura si se cumple una condición booleana.
Y la estructura iterativa con condición es aquella que se ejecuta con una estructura y otra vez que se cumple otra condición. Y con esto terminamos con nuestro tema. Espero que les haya gustado la presentación y gracias por prestar atención.